Hola, ¿qué tal? Les traigo un nuevo video que explica, como dice la pregunta, diferencia entre arte, cultura y espectáculo. Bueno, ya se había explicado el concepto de arte y de cómo se ha variado y transformado con el tiempo. De hecho, se le dice que ha expandido, aunque realmente siempre ha existido si lo entendemos como algo del conocimiento humano, de la mente humana específicamente, una interpretación de lo que piensa la mente humana. Entonces, la mente humana sigue siendo un misterio completo para el ser humano, porque es obvio, no se puede autoanalizar la propia mente. Tiene que hacerlo paulatinamente y cada ser humano es diferente, de ahí radica la diversidad. Cultura ya también se explicó en otro video sobre la diferencia entre ser culto y cultura. Cultura tiene que ver con la manifestación de las civilizaciones en todas sus expresiones y sobre todo en lo que es cuestiones de valores y virtudes, que es lo que es inmaterial. Ya lo material tiene que ver con lo que le dicen bienes patrimoniales. ¿Por qué? Porque se pueden heredar, de ahí la cuestión patrimonial. Y ahora hay que explicar lo que es el espectáculo. El espectáculo tiene que ver con manifestaciones del entretenimiento y la diversión. Y esos cuales han surgido, esos surgieron a partir de finales del siglo XIX, por así decirlo, específicamente, aunque el espectáculo siempre ha existido desde los coliseos romanos, las festividades que tienen que ver con deidades, etcétera, en lo que era la época de los griegos. Y si nos vamos a culturas más hacia Asia, tiene que ver con todas las cuestiones de las fiestas relacionadas con rituales de las diferentes deidades o ancestros también. Entonces, al final la cuestión del espectáculo tiene más relación con la cultura de masas. Lo que le dicen cultura de masas entendido como algo que es reproductible y que es gustado a más de una persona, a más de una mente. Entonces, sí hay una gran diferencia entre arte, cultura y espectáculo. Desgraciadamente con el siglo XXI, mucha gente que no tiene el conocimiento completo cae en esa confusión. Y de hecho el siglo XX nos trajo grandes teóricos que cuestionan que realmente hay diferencia entre arte, cultura y espectáculo. Y es cuando generan un concepto que ellos le llaman la sociedad del espectáculo, que es donde se le da más énfasis a la cuestión de las masas, de las multitudes, que realmente generar una sociedad culta y de ahí una sociedad con conciencia más amplia y más elevada por consiguiente. Entonces esa sociedad del espectáculo lo que hace es lo que se le dice sacralizar los objetos fetiches o de consumo cultural, culturalizado más que cultural, culturalizado, como puede ser las series de televisión, las películas hollywoodenses, la publicidad, etcétera. Entonces vemos todo este tipo de gente que se pone a coleccionar, por ejemplo, todo lo de Coca-Cola, todo lo de Pepsi, todo lo que tiene afiches o carteles o que tiene una iconografía que se sienten identificados con el concepto de nostalgia. Entonces esa sociedad del espectáculo es consumible, de lo que se le puede llamar también cultura del desecho. Entonces, este concepto lo sacaron dos teóricos, uno que se basó en otro, que es Gilles Debord, que se basó en Marcus. Y eso tuvo que ver mucho a raíz de todo lo que fueron los movimientos contraculturales de los 60 y de ahí nació lo que sería el punk. Y bueno, entre otras cosas, como son culturas de masas, lo que se critica es la alienación de cada ser humano, cada individuo, por medio de siempre estar consumiendo, y entonces el concepto de trabajo queda alienado al concepto de consumo. Entonces el arte está entre estas situaciones, igualmente la cultura. Entonces las tres terminan siendo alienadas. El espectáculo aliena de acuerdo a lo que comprende que puede enseñar de cultura, y a su vez esa cultura alienada hacia el espectáculo dicta lo que tiene que ser el arte. Entonces todo eso se convierte en un límite
que lo único objetivo es consumo de arte a nivel instantáneo. Y entonces vemos movimientos cada vez más rápidos o simplemente ya no hay movimientos artísticos, que es lo que está pasando actualmente. Entonces, el arte contemporáneo es el que más está inmerso en eso, y las instituciones peor aún. Por eso los futuristas decían que había que caminar hacia la destrucción de los museos, porque los museos ya no eran necesarios. Ahora lo que hay son mercados considerados museos, y es lo que está pasando en las ferias del arte, etcétera. Entonces vemos estas grandes sociedades que no comprenden lo que hay en una exposición de museo, ni en una galería central, ni en una galería pública, ni en una galería privada, pero gusta mucho de los memes, de las fotogramas de películas, y gusta mucho de generar mucha cultura visual, que es cultura chatarra al final de cuentas, porque están inmersos dentro de esta cuestión de la sociedad del espectáculo. Entonces vemos ese desecho como puede ser tomarte un refresco y tirar la lata. Así termina siendo estos tres conceptos, pero las diferencias son abismales al final de cuentas. El arte tiene toda una conceptualización que lo que pretende es generar un acto de conciencia hacia un conocimiento superior. La cultura va encaminada a que esa civilización progrese, y el espectáculo solo le interesa el entretenimiento al final de cuentas, y entre esas cosas, entre la vulgaridad y el chisme. Entonces, al final de cuentas no cultiva, simplemente seca los principios de cultivar. Entonces, al verse alienadas la cultura y el arte, lo que solo sucede es como cuando compras una flor bonita al momento, a los 2 días se seca. Lo mismo sucede con esto. En el momento está de moda el artista, está de moda la obra de arte, pero al año, los 2, simplemente ya nadie se acuerda de ese personaje. Y así sucede con el arte, y así sucede con la teoría de cultura, y entonces tenemos unas sociedades contemporáneas confundidas en lo que quieren entender como culto, cultura, y lo confunden con espectáculos, y vemos estas críticas de periódicos, de revistas, de televisión, que se creen que saben mucho de arte cuando realmente no saben ni siquiera las técnicas pictóricas más básicas. Entonces, al final de cuentas, digo mucho entonces, lo siento, pero es así. Al final de cuentas, lo que sucede es que realmente lo que vivimos es una sociedad del espectáculo con tintes de cultura, con tintes de arte, y un arte que sí murió, como dijo Nietzsche, con esta cuestión de Dios y el arte, pero al final nos deja sus huellas, sus retratos de recuerdo. Y es lo que estamos viviendo como arte y cultura, y nos está formando nuevos imaginarios, entre comillas, porque también tiene que ver el concepto de nostalgia, como lo había citado. Al final de cuentas, entonces, cultura y arte siguen estando inmersos, y más bien seguimos, como dije una vez, en una civilización del desecho o civilización basura. Y entonces el arte va a ser así. Bueno, me despido. Gracias.